Incrementar la vigilancia para evitar el robo de combustible, aumentar la capacidad para transportarlo, un plan para mejorar el bienestar de la población y, por último, aplicar la ley, es decir, acabar con la corrupción y con la impunidad. Hay numerosos heridos en cuidados intensivos. Las autoridades han tomado muestras de ADN a familiares de desaparecidos con la esperanza de poner nombre y apellidos a más de medio centenar de cadáveres calcinados que siguen sin identificar. El proceso puede tardar meses. Y saludamos a Alberto Rueda, periodista internacional desde México. Alberto, bienvenido a Todo a Pulmón. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo te va, Priscila? Muy buenas noches. Qué gusto, como siempre, saludarte a ti y a todo el pueblo de Bolivia. Para nosotros un placer tenerte acá, Alberto, y conocer esta tragedia que enluta al pueblo mexicano, pero las circunstancias en las que se da este hecho realmente llama mucho la atención. Por favor, cuéntanos. Bueno, primero, el fenómeno del huachicol. Al huachicol nosotros le llamamos a la extracción ilegal de hidrocarburo, y esto lo realizan grupos delincuenciales perfectamente constituidos, perfectamente organizados, como la palabra lo dice, delincuencia organizada o crimen organizado, lo cual ha venido ganando terreno en por lo menos los últimos 12 años. En el sexenio de Vicente Fox, esto es entre el año 2000 al 2006, comenzó a darse este fenómeno en algunos estados de la República, especialmente Guanajuato, la zona de Hidalgo, Veracruz y Puebla. En el sexenio de Felipe Calderón, que fue prácticamente del 2006 al 2012, el fenómeno fue aumentando relativamente, porque no hay que olvidar, a modo de contexto, que Felipe Calderón es quien se lanza en una lucha frontal contra el crimen organizado, pero más bien contra el narcotráfico. Ahí se trata, por supuesto, toda una ola de hechos delictivos, incrementa la actividad delincuencial, y bueno, esto produce que la violencia incremente, pero el fenómeno del huachicol todavía era prácticamente un fenómeno controlado. Y fue hasta el sexenio pasado, prácticamente del 2013 al 2018, con Enrique Peña Nieto, donde verdaderamente el robo de hidrocarburos se convierte en un problema que no encuentra solución, se empieza a incrementar de manera exponencial y empieza a salirse de control por parte del Estado. El problema surge cuando se descubre que realmente para poder extraer en los ductos de petróleo, de combustible, para poderlo extraer con tanta precisión, primero, se requería de manos realmente experimentadas que tuvieran los conocimientos adecuados, y luego la información exacta y puntual de a qué hora pasaban la gasolina por los ductos, porque no son ductos donde esté pasando permanentemente el combustible, o en este caso el petrolífero. Entonces, ¿quién estaba avisándoles que estaba pasando a una hora muy específica por el ducto también muy específico? Los grupos de huachicoleros, pues personal de la propia paraestatal de Petróleos Mexicanos, Pemex, que son quienes tienen hasta el año pasado, pues tenían el control total del hidrocarburo. Aunque se hizo la reforma energética, Pemex es el que sigue operando los ductos. Entonces, es muy común. Fíjate que yo me encuentro ubicado en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, es la cuarta ciudad más importante del país, y se encuentra a tan solo 113 kilómetros de la Ciudad de México, a una distancia prácticamente de hora y media. Se conecta muy rápido. De tal manera que en Puebla, el año pasado, en el sexenio pasado, es donde hubo más tomas clandestinas en el país. O sea, era el estado huachicol por excelencia. Y lo que veíamos, pues, es que había fugas que salían de control. O sea, lo que buscaban ellos era abrir el ducto para conectar una toma, y desde esa toma poder tener el hidrocarburo. Hay historias impresionantes donde incluso podían meter hasta tuberías de hasta 4 kilómetros. Entonces, libremente los grupos huachicoleros se hacían del combustible, y no hay que olvidar que, de hecho, en el año 2017, iniciando el 2017, la gasolina pasó de los 9 pesos a los 17 pesos. Esto generó un enojo social. ¿Y qué hacían los grupos huachicoleros? Bueno, pues ellos los vendían a 10 o 11 pesos, incluso compras. Se ha comprobado que había empresas que compraban
grandes volúmenes de gasolina y entonces el costo del litro, o de diésel en este caso, se reducía. Si costaba 18, 19 pesos, ellos lo vendían incluso hasta en 9 pesos. O sea, era una diferencia muy grande. Obviamente, estamos hablando de historias donde incluso familias que comenzaron a dedicarse al huachicol estaban ganando 50,000 pesos mexicanos diarios. Estamos hablando de prácticamente $2,500 al día. Obviamente esto le daba la capacidad financiera para seguir cometiendo el delito, por lo menos para tener una tecnología mucho mayor. En el 2010 en Puebla ocurrió una tragedia muy similar, pero no tuvo que ver, no como lo que hemos visto en Tlahuelilpan, sino que finalmente salió de control un ducto de petróleo, se incendió y pasó a traer muchas viviendas, hubo más de 30 muertos. Pero lo que pasó el viernes pasado, el viernes anterior, pues es lamentable porque se genera una fuga de combustible. La propia población hace lo que es como una laguna para que ahí se concentre el hidrocarburo y entonces las familias acuden a estos puntos para llenar desde cubetas, galones, todo tipo, robándose la gasolina. Esto sucede prácticamente a 2 semanas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tomó posesión apenas declarara una lucha frontal para cerrar los ductos y transportar la gasolina en pipas, lo cual provocó un desabasto terrible, causando una crisis importante en México por el tema del combustible. Entonces, se genera esta toma clandestina, se llena esta alberca que hacen, esta zanja, y entonces empiezan a sustraer, llega el ejército, llega la Policía Federal, pero obviamente son rebasados por el número de habitantes que llegan ahí, entonces nada pueden hacer. No pueden detener a uno porque si detienen a uno la población se va contra el ejército. Lo que le queda al ejército pues es solamente. Pero lo que sucedió pues es lamentable, es una tragedia porque en algún momento alguien, el combustible, la gasolina, pues es altamente flamable. O sea, una chispa puede provocar que explote, que se incendie, una llamada de celular, el roce de alguna cubeta con una piedra, por ejemplo, eso puede generar una chispa. Y obviamente estamos hablando de que estaban en una alberca, en un lago de gasolina, y se genera esta explosión. Hasta el día de hoy, pues, la cifra oficial va incrementando, son 91 muertos, 56 heridos, algunos cuerpos irreconocibles obviamente. De los 91 muertos solamente han logrado identificar a 30 y tantos. Entonces es una situación trágica la que se está viviendo en México, y a pesar de ello las tomas clandestinas, o sea, se siguen registrando. O sea, al final es lamentable lo que se está viviendo en México, pero bueno, la población también que sigue haciendo o generando esas tomas clandestinas, y un Estado mexicano que pues no ha logrado, a pesar de la medida que se ha adoptado, pues no ha logrado afrontar o encontrar una solución de fondo, Priscila. Ahora, Alberto, había algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, las imágenes son claras de la gente que, como bien decías tú y relatabas, con cubetas, con baldes, con bidones, con lo que podían, trataban de llevarse algo de combustible. Pero también se ha conocido, y te pido que me corrobores esta información, de que los familiares de las víctimas están pidiendo indemnización al gobierno de México por la muerte de sus parientes que estaban robando combustible. Pues mira, lamentablemente la tragedia que se vivió en el estado de Hidalgo, también muy cerca, es un estado conurbado con el Estado de México, la Ciudad de México, incluso Puebla, pues es un hecho muy lamentable, y esto generó un debate impresionante a través de las redes sociales, especialmente las redes sociales. Y esto pues ha generado también un cúmulo de declaraciones a favor y contra de los afectados. Al final se habla y con objetividad se dice estaban cometiendo un acto ilícito. O sea, estaban sustrayendo de una toma clandestina que alguien provocó, estaban robando el combustible, porque es un robo. En ese momento sucede una tragedia. El Estado básicamente atendió a los heridos, apoyó con todos los gastos funerarios a las familias, y las familias pues están solicitando una indemnización. De entrada, bueno, pues es inverosímil la solicitud,
porque al final pues se estaría cometiendo un ilícito. Al final son también seres humanos. El problema es que, bueno, las declaraciones del propio presidente no ayudan mucho, porque dice que no se puede condenar a alguien que roba o que comete un delito porque no tiene otra opción, y eso es lo que ha declarado el presidente López Obrador en los últimos días. Entonces, bueno, pues ahí ya genera otro tipo de polémica. Lo cierto es que es lamentable que haya ocurrido, lamentable que hayan muerto hombres, mujeres, personas adultas, niños incluso, porque en las imágenes previas que seguramente ustedes ya han visto a través de las redes sociales se observa cómo incluso los niños los usan como carne de cañón. Hace por lo menos un año, el periodista de Televisa, Carlos Loret de Mola, detallaba cómo es que los grupos dedicados a perforan los ductos y entonces llaman a la población. Les cobran como un derecho de piso, les cobran $25 promedio, 500 pesos, lo cual les permite sustraer de la laguna o del lago que generaron de gasolina, de sustraer todo el combustible que puedan. Y después los propios grupos delincuenciales les vuelven a comprar la gasolina. Lo que hacen es que los usan como carne de cañón para que el propio ejército pues no detenga a los cabecillas de estos grupos delincuenciales y porque pues al final la percepción social es no se puede meter el ejército con mujeres, con adultos o con niños. Entonces, bueno, pues al final sí han pedido una indemnización de $1 millón por cada, que son 500, sería prácticamente 500 mil dólares. Están pidiendo una indemnización muy alta por cada persona que murió, y hasta el momento, bueno, pues el gobierno mexicano ya no se ha pronunciado al respecto, ha preferido en este caso pues, sí hacer mutis, pero por lo pronto los apoyos funerarios sí se les ha otorgado a los familiares de las víctimas. Hay familias que incluso perdieron hasta 4 o 5 familiares. Muchísimas gracias, Alberto, por este contacto, por compartir con nosotros esta información. Lamentamos definitivamente la muerte de estos hermanos mexicanos. Más allá de lo que haya ocurrido y las razones que los llevaron a hacer esto, la muerte va a doler a los familiares y a todos. Muchísimas gracias, Alberto, por este contacto. Buenas noches. Saludos, Presidenta. Buenas noches. Buenas noches. Nos separamos unos instantes y ya retornamos con más, Ricardo. 11:35, retornamos en breve con todo a pulmón.